¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Javier Vicente es el Relatornauta. El Relatornauta. Los martes y jueves a las 15 en Caput. La tierra que te da la vida da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, todo el día panza arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que... Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bienvenidos a nuestro Relatornauta Contraataca de este día lunes. Arrancando una semana muy especial, porque es nada menos ni nada más que la Semana de la Memoria, ¿eh? Estamos a pocos días de que se cumpla un nuevo aniversario del infausto, nefasto golpe de Estado del año 76 y las consecuencias que eso tuvo, por supuesto, para el pueblo argentino, con los 30.000 detenidos desaparecidos, con la estructura productiva que fue destruida por un plan económico muy similar, podríamos decir exactamente el mismo que este que estamos transitando en estos días, en una continuidad histórica que podemos definir justamente en el sentido de lo que ha significado para el pueblo argentino los programas neoliberales, ¿no? Ahí tenemos 50 años, se van a cumplir este próximo 24 de marzo y ya iniciamos una semana muy especial en la Argentina, que es la Semana de la Memoria, con muchísimas actividades a las que se va a sumar, por supuesto, Radio Caput e InfoSiberia, que está cumpliendo 2 años, la vía de comunicación a través del WhatsApp de InfoSiberia. 50 años, una semana que va a estar muy cargada desde lo simbólico, desde lo representativo, y que nos sirve para hacer un parangón, ¿no es cierto?, con lo que está pasando actualmente en la Argentina y las similitudes que tiene este momento de restauración oligárquico neoliberal con aquellas políticas económicas, sociales y que se dieron durante la dictadura militar y el porqué de aquel golpe, ¿no? Como dijo Rodolfo Walsh en su famosa carta a la Junta, un año después del golpe, y que le valió, digamos, finalmente el secuestro y la desaparición al propio Rodolfo Walsh, ¿no? La miseria planificada era el verdadero motivo de aquel golpe de Estado. Pero ¿qué está pasando en la Argentina de hoy en día, donde este fin de semana hemos conocido revelaciones realmente contundentes y concluyentes, podría decir yo, sobre el presidente de la Nación y un hecho de corrupción que merece que la política se haga cargo, ¿no? Más allá de la justicia, más allá de lo que el pueblo argentino entienda ha pasado y está pasando con este gobierno, también la política tiene que hacerse cargo, porque no se puede pasar por alto un hecho de corrupción semejante como hemos visto en las revelaciones del caso Libra. Por eso lo hemos convocado al diputado mandato cumplido, hombre de consenso federal, asesor además de la diputada nacional
Natalia de la Sota, Alejandro Topo Rodríguez, porque me parece que es una voz muy apropiada para este momento. ¿Cómo andás, Topo? Aquí Javier Vicente, ¿me escuchás bien? Buenas tardes, Javier. Sí, por supuesto. Gracias por la posibilidad de volver a dialogar con vos esta tarde. Muchas gracias. Lo mismo para nosotros. Realmente es grave lo que está ocurriendo en la Argentina de hoy en día, con estas revelaciones concluyentes, podríamos decir, contundentes en cuanto al material que aporta la investigación periodística de distintos medios, de distintos periodistas, pero todas concluyen a partir de las degrabaciones que se han hecho del teléfono de Mauricio Novelli, en que ha habido un acto de corrupción flagrante por parte del presidente. Entonces la pregunta que me hago, Topo, es ¿qué va a hacer la política frente a esto? ¿No es cierto? Muchas veces se analiza el sentido de la oportunidad, si están dadas las relaciones de fuerza, pero la política no sé si está para eso, o por lo menos nuestros representantes, los legisladores, los senadores, los diputados, no sé si están para hacer ese cálculo, sino más bien para poner en marcha las propias, digamos, salvas que tiene la Constitución Nacional para hechos como este. ¿Qué análisis hace, Topo? En la noche del 14 de febrero de 2025, alguien que en ese momento era asesor o ex asesor de Milei, unos pocos minutos, unas pocas horas después de que Milei promocionó la estafa con la criptolibra, puso en su cuenta de X al que dijo que era una idea copada, que vaya buscando rincón del mundo donde esconderse. Eso lo dijo por escrito Fernando Cerimedo, a pocas horas de haber perpetrado el presidente la promoción del link que contenía la estafa con la criptolibra. Después pasó lo que pasó, es decir, que desde el primer momento, desde el primer minuto, hubo conciencia plena en el núcleo de poder, en el grupo más cercano a Milei, de que se trataba de algo fuera de lo normal. Hoy, y especialmente en las últimas horas, se consolida la evidencia de que el presidente Milei habría estado fuertemente comprometido en todo el proceso, y se está hablando y se están mostrando informes y documentación que indicarían que probablemente hubo no menos de $5 millones en juego esa misma noche. Exacto. Sin tener en cuenta lo que eventualmente puede haber reportado, entre comillas, el negocio eventualmente, si es que se comprueba, como resultado de lo que a todas luces fue una estafa. La política tiene una enorme oportunidad de consolidar un trabajo que se vino haciendo razonablemente bien en los últimos meses, que es la Comisión de Investigación Legislativa por el caso Libra, que ha avanzado con presencia y participación de distintos bloques políticos en la Cámara de Diputados de la Nación. Me parece que el informe de esa comisión puede ser un elemento que avale, que amplíe, que profundice y que aporte más fundamentos y elementos a la causa judicial. Pero el riesgo es que solo se trate políticamente y no judicialmente. Por lo tanto, lo que la política tiene que hacer es exigir que funcione a fondo y de manera celerísima la justicia. Si además esto significa la posibilidad de abrir un camino para tratar en el Congreso de la Nación el juicio político, hay que evaluarlo. Pero advierto lo siguiente: para que las iniciativas tengan un horizonte de certeza y que no haya frustración. La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados no funciona. Esto es importante que lo sepamos, porque si mañana aparece un pedido de juicio político por Libra, eso cae en saco roto porque no funciona en la Cámara de Diputados de la Nación la Comisión de Juicio Político. Hay
una controversia entre quienes legítimamente dicen que la integraron, y efectivamente para mí la integraron a principios de 2024, y la conducción de la Cámara que no le reconoce legitimidad. Por lo tanto, si uno mira en la página web de la Cámara de Diputados de la Nación, va a encontrar que hubo hasta diciembre del año pasado, o hasta el 30 de noviembre del año pasado, una comisión conformada, pero sin autoridades. Todos los miembros son vocales. Ahora, como cambió la composición de la Cámara, hay que volver a elegir la conformación y las autoridades de la Comisión de Juicio Político. Eso hoy no está. Lo segundo, es muy probable que si se constituye la Comisión de Juicio Político, el oficialismo más sus aliados tengan, por la representación que le corresponde, un número de mayoría o cercano a la mayoría. En consecuencia, es muy difícil que, no estando conformada la Comisión de Juicio Político, y eventualmente si se conformara, cosa que no se sabe, si el oficialismo tiene una mayoría o un número suficiente como para forzar una mayoría con el desempate del presidente de la comisión, entonces el juicio político no va a avanzar. Digo esto porque no hay que confundir la voluntad y el deseo de que funcionen las instituciones para el juicio político con la viabilidad de que eso se conforme. Y aquí hay que ser muy severo. Cuando digo muy severo, no es ni agresivo ni violento, sino riguroso. Ojo con exigirle al Congreso o criticar al Congreso porque no avance con el juicio político cuando no hay condiciones prácticas para hacerlo. Por eso, reitero, una buena manera de ponerle democrática presión al Poder Judicial en este contexto es darle todo el peso y toda la importancia y la relevancia que debe tener el informe conclusivo de la Comisión de Investigación de Libra en la Cámara de Diputados de la Nación y ponerla sobre la mesa de quienes tienen que decidir, el fiscal y el juez, para que avance la causa. Ese me parece que es un camino en el corto plazo más efectivo. Claro, te entiendo perfectamente, Topo. Lo que pasa es que en este tipo de situaciones lo que vemos habitualmente es esa especie de juego del gran bonete, ¿no? La justicia dice, bueno, que lo haga la política lo dice, bueno, que lo haga la justicia, pero aquí estamos ante un hecho que es una verdadera encrucijada para el sistema democrático, porque estamos frente a pruebas concluyentes de un hecho de corrupción, donde además los datos señalan que el presidente ya cobró $3 millones de los 5 que le habían sido comprometidos por Hayden Davis a través de Mauricio Novelli en la estafa, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿qué hace la democracia con esto? ¿Deja pasar un hecho de corrupción así? ¿Cuál es el daño que se le hace a una sociedad si se deja pasar un hecho de corrupción así? El presidente ya cobró, no está aprobado en la causa. De hecho, el presidente ni siquiera está imputado. Uh-huh. Por eso es tan importante, y vuelvo a resaltar, que desde la política, en este caso desde el Congreso, se ejerzan todos los mecanismos constitucionalmente e institucionalmente correctos para que la justicia tome cartas en estos detalles que seguramente estarán contenidos en el informe que ha elaborado la comisión que investiga el caso Libra. De funcionamiento de la democracia estamos hablando, pero nadie puede ignorar que en el marco del funcionamiento de esta democracia, el presidente Milei, con La Libertad Avanza, y sus aliados ganaron la elección legislativa. Sí. Entonces, ojo con creer que estamos frente a un escenario donde la debilidad institucional de Milei es marcada. No, señor. No, eso es claro. La posición legislativa de Milei es una posición de fortalecimiento muy significativa. Por eso, para que los intentos no terminen en una vía muerta, no hay que confundir la efervescencia comunicacional con la viabilidad institucional. Hoy, cuando digo hoy, es en el corto plazo.
lo que tiene viabilidad institucional es que adquiera un peso relevante el informe de la comisión que investiga la estafa Libra en el Congreso de la Nación y que se le ponga democrática presión al Poder Judicial para que avance en ese sentido. ¿Y cómo ves a la sociedad frente a este tipo de situaciones, ¿no? Frente a este tipo de hechos? Porque este evidentemente todos concordamos, es un mal momento del gobierno, un mal momento en lo económico, un mal momento en lo político, fuerte en lo institucional, como bien vos señalás, sobre todo con la conformación de las cámaras actuales, pero pongámosle que fuese lo contrario, que al gobierno le estuviese yendo floreciente en lo económico, que la sociedad estuviera en pleno crecimiento del PBI, del consumo, no hubiera desocupación, también sería grave, digamos, un hecho como este, ¿no es cierto? Sí, yo creo que vos ponés el dedo en la llaga y estás dando en la tecla, Javier, como siempre, porque aquí hay una dicotomía. Hay un gobierno que está más fuerte en las instituciones que en la sociedad. Este gobierno no tiene el nivel de adhesión que tuvo cuando ganó la elección en octubre de 2026, hace 4 o 5 meses. Se ha debilitado. Incluso se ha debilitado en su propia base electoral. Y acá hay dos condiciones que han caracterizado al gobierno de Milei y a su propuesta. Milei llegó con 2 promesas: arreglar la cuestión económica, y eso se reduce muy especialmente a la cuestión inflacionaria, e instalar una nueva cultura política en contra de la corrupción. Por eso se ha caracterizado Milei y los libertarios en denunciar a cuanto adversario encuentran como chorro o como corrupto. Bueno, esos 2 ejes legitimadores de la gestión de Milei, del gobierno de Milei, se están debilitando. El primero, porque ya van 9 meses consecutivos de aumento o de imposibilidad de bajar la inflación. Y vamos a tener 10 meses consecutivos porque la estacionalidad de marzo hace que ese número vaya también en aumento. Es decir, que un eje legitimador fundamental, que es la inflación, se está debilitando. Y el otro, que era el eje de la ejemplaridad frente a una política corrupta, también se está deshilachando, porque no es solo el caso Libra que recobró fuerza en las últimas horas. Existe también la estafa del caso Andis con los fondos para personas con discapacidad y múltiples actos, quizás de menor relevancia, o algunos que simbólicamente son muy significativos, como la polémica que generó el escándalo del viaje a Nueva York con el comportamiento de varios funcionarios y otros gastos que se han conocido en los últimos días. Por eso, sí, creo que como vos bien decís, el gobierno enfrenta un escenario delicado en lo social, porque la promesa de la recomposición económica y la ejemplaridad o su supuesta ejemplaridad en materia de ética o de manejo de los fondos públicos está siendo cuestionada muy duramente. Bueno, Topo, gracias por estas advertencias que nos das, ¿no es cierto? Vamos a seguir de cerca cómo transcurre esto. Yo creo que los hechos son graves, ¿no? Después está lo que haga la sociedad con ellos, la política, la justicia, digamos, el pueblo, y bueno, y seguiremos los acontecimientos de cerca. Yo creo que este es uno de los momentos más delicados que ha tenido la democracia en la Argentina, porque han pasado, digamos, presidentes que han tenido después su correlato en la justicia respecto de decisiones que han tomado. De hecho, la vemos a la propia Cristina hoy presa, yo creo que injustamente, pero detenida. Ahora, que un presidente haya cometido un hecho delictivo en pleno desarrollo de su gestión, y eso se ha dado a conocer en el preciso instante, o por lo menos en un tiempo cercano a cuanto el hecho se ocurrió, digamos, no tiene precedentes en la democracia argentina, ¿no es cierto? No tiene precedente por la gravedad y por el carácter prematuro de semejante acción. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Un abrazo grande, Topo, y bueno, nos encontramos, me Gracias, imagino Javier. que el 24 de marzo seguramente también allí en las calles. Nos veremos por allí. Muchas gracias.
Buenas tardes. Muy buenas tardes. Alejandro Topo Rodríguez charlando con nosotros en un momento muy delicado para la institucionalidad democrática argentina, ¿no? Tenemos un presidente que todas las pruebas son concluyentes. Ha cometido un hecho de corrupción flagrante, grosero, en el caso Libra, con un contrato ahí sobre la mesa, cuya evidencia no nos permite siquiera hacer una doble lectura ni triple lectura, digamos. El tipo cobró 3 millones de dólares, iba a cobrar 5, faltan que le paguen 2, pero ya los cobró. Es un hecho delictivo gravísimo. Por lo tanto, la sociedad no puede mirar para otro lado. Ni la política puede dejar que la justicia se haga cargo, ni la justicia puede especular con que a ver si la política hace algo. ¿Y qué hace la sociedad argentina frente a esto, no es cierto? Porque así a este gobierno le estuviera haciendo bien, que le está haciendo pésimo en lo económico, en lo social, en toda la línea, como bien decía el Topo. Pero pongámosle que le estuviera yendo bien, que la economía estuviera floreciente, que todo el mundo estuviera contento con el gobierno. Sigue siendo un hecho gravísimo. Y la pena tiene que ser la del juicio político y destitución. No hay otra. No hay otra, ¿no? Pero bueno, ¿y qué hacemos con Cristina? Y que justamente es todo lo contrario a lo que está ocurriendo con el actual presidente, que indudablemente es protegido por gran parte del poder y de los medios de comunicación a pesar del delito grosero que cometió. Cristina está detenida, está presa injustamente, está proscripta y mañana va a declarar a Comodoro Pi, con el tema cuadernos, otra de las truchadas que armó el Poder Judicial para perseguirla, ¿no? La causa Cuaderno, que es una truchada a todas luces. Estamos viendo las declaraciones de los supuestos arrepentidos que dan cuenta de cómo los apretaban, cómo los coercionaban para que declaren en contra de Cristina. Por eso mañana vamos a San José y nos quedamos hasta que vuelva. A las 7 a.m. En la convocatoria allí a San José, 11:11, y acompañando a Cristina en este caso, que mañana va a declarar a Comodoro Pi. Ahí está la convocatoria, en la casa de Cristina, hasta que vuelva. Vamos llamándolo al gran Nene Pano, porque bueno, hoy se produjo una noticia que nos entristeció mucho a quienes lo conocíamos. Sabíamos que no venía bien de salud, pero bueno, cuando uno conoce estas infaustas noticias, indudablemente se entristece porque compartimos un lindo tiempo en Fútbol para Todos con el gran Marcelo Araujo. Hoy falleció Marcelo Araujo a los 78 años de edad, el gran relator de fútbol, sobre todo en la televisión, ¿no es cierto? A ver si tenemos la imagen de Marcelo justamente para el recuerdo. Ahí está la noticia de un Marcelo Araujo que nació en el año 47 y falleció un día como hoy. Todo el mundo, sobre todo, ha destacado su aporte al relato televisivo como un relato innovador, como un relato que realmente hizo escuela. Por eso lo hemos convocado a Juan José Pano, a nuestro querido Nene Pano, el gran periodista, hoy en Página 12 y en tantos otros medios, y que está a punto de publicar un libro que va a dar que hablar, un libro justamente sobre relatores de fútbol. Así que me parece muy interesante hacer una semblanza con él sobre Marcelo Araujo. ¿Cómo te va, Nene, querido? Gracias por atendernos. ¿Qué decís? No, por favor, gracias a vos por llamarme, maestro. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Un poco triste por la noticia porque, bueno, uno lo terminó queriendo a Marcelo. Yo te voy a contar algo. Cuando yo llegué a Fútbol para Todos, que él era el director periodístico, tenía muchos prejuicios con él, sobre todo por el rol que había cumplido en los 90, ¿no? Donde había estado muy cerca del gobierno de Carlos Saúl Menem, tanto él como su amigo Fernando Niembro. Pero cuando lo conocí y empecé a trabajar con él, me di cuenta de toda la calidad profesional, del oficio que tenía, de cómo conocía nuestro medio, e hizo un gran aporte en ese sentido a lo que fue la construcción periodística de Fútbol para Todos, Nene. Mira, desde lo personal te digo, mi relación con Marcelo Araujo atravesó distintos momentos. Fuimos compañeros en el círculo de periodistas deportivos. Mauro Viales, Marcelo Araujo, Hernán Santos Nicolini, Carlos Kenny fueron compañeros míos en el círculo. Ahí lo conocí. Nos volvimos a encontrar nos encontramos unos años más después, en Deportes Belgrano, un programa que tenía Podestá, Ibarra y Lujambio. Estaba Niembro también, ¿no es cierto?
Estaba Niembro ahí también. Sí, estaba Niembro, Paenza, estaba Pablo Saro. Él, mirá vos lo que son las cosas, ¿no? Él comentaba y yo relataba. Y hubo una jornada histórica que era que se definían varios partidos simultáneamente, y yo trabajé con él en esa transmisión, un partido de Boca contra Colón, y en la cancha de Boca relaté yo y comentaba Marcelo Araujo. Después él me convocó para trabajar en fútbol de primera, y estuve algunos años ahí en fútbol de primera, convocado por él. Siempre fue un compañero muy noble, muy generoso, un buen tipo. Lo hablaba hoy con Alejandro Fabri también, que coincidíamos en esto, en lo bueno que era como compañero de laburo. Ahora bien, uno le podía criticar muchas cosas, el menemismo de los 90, ciertas expresiones rayanas con la xenofobia, cuando hablaba de los bolitas y los paraguas, medio con desprecio. Había cosas que no me gustaban de él, pero sin ninguna duda fue un revolucionario en las transmisiones de fútbol, que le quitó acartonamiento al relato de fútbol por televisión, y en ese sentido creo que hay que sacarle el sombrero, ¿no? Justamente todo el mundo destacaba eso, ¿no? Que él llegó al relato televisivo de la mano de un Mauro Viale, que se retira y le da la posta porque eran muy amigos. Pero claro, Mauro representaba el relato televisivo estrictamente dicho, ¿no? Ese relato que solo menciona al jugador, maneja bien los silencios, maneja bien los tiempos. Araujo como que le llevó mucho del relato radial a la televisión, ¿no es cierto? Y eso fue la gran innovación, nene. Le puso gracia, le puso pimienta. Yo era de la escuela esa de Mauro Viale, que nombraba a los jugadores porque creía que lo único que había que hacer era nombrar a los jugadores, y la verdad que era aburrido, te digo por mí. Y Mauro Viale era más aburrido todavía. Y vos escuchás la grabación del gol de Maradona a los ingleses, en la voz de Mauro Viale, es una cosa extraordinaria, porque dice: Maradona, 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 gol, Argentina 2, Inglaterra 0. No podés creer, después lo comparás con el de Víctor Hugo y decís, pero no, hermano, hay otra cosa, está bien, uno era por televisión, el otro era por radio, pero esto lo rompió Marcelo Araujo. A mí había cosas que no me gustaba, tipo los goles de los contrarios decía, hay gol de Holanda. Pero más allá de eso, de ciertos gustos, el tipo tenía mucho ingenio, mucha gracia, le ponía mucho picante a las transmisiones, y eso hay que reconocérselo. Digo, hizo escuela con esto. Algunos se pasan de rosca y relatan por televisión como si estuvieran en la radio. Pero él no hacía eso, digo, le ponía cierta gracia del relato radial al relato televisivo. Totalmente. Y él quedó muy marcado a fuego, sobre todo en la época del fútbol codificado, ¿no? Haciendo esa dupla con Macaya en los tiempos de torneos y competencias, aunque él termina peleado con Torneos y con Ávila. De hecho, les gana un juicio bastante importante en lo económico, ¿no? Sí, terminan peleando, pero no con Macaya. Con Macaya con Macaya no, claro. Se llevaba muy bien y Macaya se divertía mucho. Bueno, Marcelo tiene la famosa historia, habrán hablado de eso seguramente, del gol de Medero en la cancha de Vélez, un partido de Boca Platense, que abandona la transmisión. Dice en el medio del relato, dice Medero, si lo hace me voy. Y se fue. Dice gol de Boca, grita gol de Boca. Señoras, señores, buenas noches, hasta aquí llegué. Y tiene que seguir en el relato Walter Nelson. Y él contaba alguna vez que eso ya lo tenía medio planificado, y que le pidió a Walter Nelson y a Fabri, que hacían los vestuarios, que estén atentos. Que estuvieran atentos, claro. Qué bien. Que estuvieran atentos porque se mandaba alguna locura de esa, y los tipos estaban atentos. Pero ya lo había hecho antes, eso mismo de irse, en un relato radial, en el gol de Francescoli a Polonia, en la chilena de Francescoli a Polonia, un famoso 5-4 que recuerdan
los hinchas de River sobre todo. Se fue, hizo el gol porque fue en tiempo de descuento, hizo el gol y se fue de la cabina también, ya lo había hecho antes. Y hablando de eso, nene, se viene tu libro sobre anécdotas justamente de los relatores de fútbol, ¿no? Estamos todos muy ansiosos esperando la presentación de tu libro. Ahí tenemos la portada, Martincito, del libro que va a estar presentando este viernes 20, no, el otro viernes en TEA. No, el 31. El 31, va a ser el martes. El martes 31. Ahí está, más de 100 historias apasionadas, curiosas y divertidas del relato deportivo. Todas las voces, todas, de Editorial Al Arco, con los prólogos de Daniel Lagares y Ariel Senosiaín. Bueno, todos los relatores esperamos con ansias el libro. Nene, contanos un poco de qué va y de qué trata. Bueno, el libro es una, no diría una recopilación, pero es un muestrario de situaciones curiosas, divertidas, raras, que se fueron dando en las transmisiones deportivas. Está, por supuesto, ese gol de Medero de Marcelo Araujo, y están contando Osvaldo Hueve, cuando le sacaron, relataba desde arriba de un camión y el hincha, que era el dueño del camión, enojado porque su equipo iba perdiendo 3-0, agarró el camión y se fue y lo dejó al tipo, lo fue alejando cada vez más de la cancha. Él veía que se alejaba la cancha de donde relataba y terminó en el suelo. Qué linda. Y hay hermosas anécdotas. Hace poco, mira, no está en el libro, pero hace poco Ricardo Porta me contó una que lamentablemente cuando hablamos para el libro no se la acordaba y me la recordó el otro día, y decía que en un partido le leyó los labios a un jugador, y el jugador estaba insultando al árbitro, y entonces quiso decir que el jugador le había dicho al árbitro la C, punto suspensivo de su madre. Y entonces dijo, y el jugador le dijo la concha de su M punto suspensivo. Le puso suspensivo a la palabra madre. Una cosa extraordinaria. Bueno, y está el relator que se tragó un escarabajo, que me contaba Alejandro Fabri en Corrientes. Y bueno, y hay muchísimas historias más, pero también el libro es un homenaje a algunos relatores muy queridos. Muy especialmente está dedicado a Walter Saavedra, que era un amigo muy entrañable. Claro, hablamos justamente el día que falleció, ¿te acordás? Aquí en este programa. El libro, de algún modo, es un homenaje a él, a los Fioravanti, a los Bernardino Veiga, a los Curcu, también a los grandes relatores que tuvimos y a los grandes comentaristas. Y también es un recorrido por los distintos momentos, las distintas etapas que atravesó el relato, desde los tiempos en que los partidos se jugaban todos a la misma hora, y en estos tiempos actuales donde casi nadie relata desde la cancha y casi todo se hace obvio, ¿no? Así es. Bueno, nene, gracias por estos minutos que nos brindaste, por el homenaje que le estamos haciendo en este caso a Marcelo Araujo, con el conocimiento que vos tenés al respecto y del propio Marcelo. Y bueno, estaremos allí en la presentación del libro el martes 31 en Deportea, ¿no es cierto? Sí, en Deportea, la Valle de Junín. Por favor, te espero, porque queremos hacer un ida y vuelta con todos los relatores que estén presentes ahí para que se puedan escuchar todas las voces. Ahí voy a estar, no te quepa la menor duda. Creo haberte contado algunas lindas anécdotas al respecto. Sí, me contaste hermosas anécdotas. Y en algún momento te pediré que la repitas, sobre todo la de Ferreira, ¿no? ¿Esa la pusiste en el libro, la de Ferreira? Sí, por supuesto. Qué grande, es maravillosa. Es maravillosa. Maravillosa. Bueno, ya le contarás la anécdota después a tus oyentes, pero es extraordinaria. Es extraordinaria. Te quiero mucho, nene, y gracias por todo. Te mando un abrazo muy grande. Hasta cualquier momento, maestro. Chau. Juan José Pano, charlando con nosotros, justamente haciendo el homenaje a Marcelo Araujo y al mismo tiempo presentando este libro que se viene, que va a ser una maravilla. Todas las voces, todas, el próximo martes 31
se hace la presentación en Deportea. Y hablando de Marcelo, muchos recuerdan alguna de sus intervenciones mediáticas que han quedado imborrables en el recuerdo, ¿no? Mañana se hace la inhumación de sus restos allí en la Chacarita, a las 11 de la mañana. Pero yo les traje una perlita de un Marcelo Araujo en pleno fútbol para todos, en donde él volvió a los relatos y además era el director periodístico del Envío. ¿Se acuerdan cuando dijo que Grondona era el Néstor Kirchner de aquel tiempo? Johansson, presidente de la UEFA, iba a reemplazar a Joao Belange como presidente de la FIFA. Fue en París. El vice le dijo a Blatter: el presidente tenés que ser vos. Fui testigo de la primera votación. El sueco estaba solo en un patio contiguo. Un amigo me dijo: perdió, ¿no ves que no hay nadie con él? Y efectivamente se retiró antes de la segunda vuelta. Nunca el fútbol argentino tuvo tan fuerte representación en una de las multinacionales más importantes del mundo. Él maneja las finanzas, dio la orden de pasarse del dólar al euro y los depósitos crecieron fuertemente. Era y es el Kirchner de la FIFA. ¿Quién dijo que los dirigentes no pueden opinar sobre un equipo o un jugador? Si no pones a Messi, te rajo. Al segundo partido, el director técnico lo obedeció. En la AFA habrá un futuro notable. Viamonte 1366 será un museo. Ezeiza, un predio envidiado hasta por los europeos, verá con él un crecimiento impensado. ¿Usted quiere saber de quién estoy hablando? Del señor Julio Humberto Grondona, presidente de la AFA y vicepresidente de la FIFA. Bueno, ahí estaba Marcelo Araujo, en una de esas intervenciones periodísticas que él realizaba en sus relatos y que después tenía mucha repercusión. Estos dichos sobre Grondona, parangonándolo con Néstor Kirchner, tuvieron muchísimas polémicas. Después los medios se dedicaron profusamente a criticarlo a Marcelo, pero también tenía una cosa, Marcelo, se la jugaba, así como fue un menemista consuetudinario en los 90 y después de alguna manera participó de lo que fue la movida del fútbol para todos, con todo lo que eso significaba desde el punto de vista también político. El tipo se comprometía, se la jugaba. Y yo creo que ese es uno de los buenos legados que también nos deja, ¿no? Así que lo homenajeamos hoy a Marcelo Araujo en su partida. Mañana estaremos allí en Chacarita despidiéndolo. Y ahí quedan los videos, quedan los relatos, quedan sus narraciones, como para que todos después los disfrutemos y al mismo tiempo analicemos qué nos ha parecido este paso que sin ninguna duda no fue un paso desapercibido por el periodismo argentino y por las narraciones del fútbol. Bueno, pero volvemos a la política, volvemos en este caso a la actualidad. Y mucho se ha dicho en estas horas sobre la caída en la imagen, sobre la caída que está teniendo el gobierno en el apoyo de la opinión pública. Por eso lo volvemos a contactar a Roberto Bachmann a través del Zoom, porque él fue uno de los primeros en dar los datos que ahora empiezan a corroborar otras consultoras. ¿Cómo andás, Tito? ¿Qué decís? Gracias por participar de nuestro programa. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Javier? Ante todo, me sumo a lo que dijiste de Marcelo Araujo, un gran amigo de toda la vida. Fuerte abrazo también. Yo lo sentí muchísimo, te digo, gran amigo. Sí, un gran tipo. En el trato personal, yo le decía recién... Gran tipo. Le decía recién al Nene Pano, con quien hicimos un semblante... Sí. De la figura de Marcelo, le decía, mirá, yo la verdad que cuando llegué a Fútbol para Todos y él era el director periodístico, yo tenía muchos prejuicios con él, sobre todo por el rol que había cumplido en los 90. Y me encontré con un tipo fabuloso, de todo punto de vista, lo que conocía del periodismo, lo que conocía del oficio.
Impresionante, A impresionante. pesar de mis diferencias políticas en los 90, después volvimos, éramos amigos, no importa, ya está. Qué bueno. Bueno, mañana lo vamos Es la a, vida, lo es vamos la a vida, despedir, Javier. lo vamos a recordar con alegría, porque así era su forma de Hay que vivir. recordarlo con alegría, por supuesto. Venite que hacemos la reunión de producción en Rompuán, me decía. Sí, no. Con Julio Ricardo y con todo el equipo. Tito, bueno, vos fuiste uno de los primeros en dar cuenta de esta caída notoria en las encuestas que está teniendo el gobierno. Y eso que me parece que los datos los tomaste antes de la affair Adorni y de este escándalo que se ha conocido el fin de semana respecto de las revelaciones de Libra, ¿no? Por supuesto, lo tomé antes. Espera que me perdí, no sé qué pasó. Esperá, A ver, yo espera un te veo segundo. bien, ¿eh? Te veo bien, te escucho ¿Me ves bien, ahora? pero te veo de Sí, 10. sí. De 10. Ya me veo. Con la pinta de siempre, aparte, Tito. La pinta de lo de menos. Sí, nosotros terminamos antes de Adorni el trabajo de campo. Después viene todo un laburo, un procesamiento. Bueno, es una encuesta grande esta. Y dijimos, bueno, la verdad que un dato así hay que hacer rápido. Y fuimos rápidos. Arreglamos con C5N y el miércoles teníamos los datos y el jueves lo estábamos dando en C5N, porque era muy importante este dato, porque este dato te está mostrando que además de todos los temas éticos que pueden dar vuelta, que tienen que ver con la corrupción, fue tapa de Clarín lo de, no solo lo de Adorni, ya pasó en segundo lugar, ¿no es cierto? Sí, lo de Libra hoy está muy fuerte, ¿eh? Lo analizamos con Bueno, el topo. Libra. Lo analizamos Libra con en el tapa de topo Rodríguez. Clarín. Y bueno, y la investigación en el teléfono de Novelli muestra un borrador de contrato. Está bien, es un borrador, todo lo que vos quieras, pero empieza a No, hablar pero de es muy montos. grave para la sociedad y para la Pero por democracia supuesto, argentina pero un está hecho hablando así. de montos realmente, digamos, pornográficos, políticamente hablando, ante lo que gana un jubilado, lo que es el sueldo medio y lo que gana uno que tiene, una persona que tiene aguache. O sea que esto va a ser complejo, ¿no es cierto? Ahora, ¿estas cosas pesan en la opinión pública o solo es el bolsillo el que juega? Mira, lo que más pesa es el bolsillo. Lo que más pesa es el bolsillo. En los demás temas, si vos mirás la imagen, el evolutivo que acompaña a la imagen, que nosotros siempre lo ponemos, pues eso es muy importante. Milei tuvo varias caídas, ¿no? La primera caída fuerte fue hace un año y monedas, el Día de los Enamorados, por el tema Libra, ¿no es cierto? Cayó la imagen y con el tiempo lo fue recuperando. No pasó mucho, ¿eh? No pasaron ni 2 meses, empezó a crecer despacito y la gente se olvidó. Después vino el tema del 3% Carina, Andís, Coimas, etcétera, Esper y eso también. pegó. Y con el tiempo pasó. Cuando fueran las elecciones de septiembre, es cierto que fue un golpe en septiembre el triunfo de Kicillof en la provincia de Buenos Aires, que no fue un triunfo como auguraban algunas encuestas en el contexto de un empate técnico, sino que hubo 14, 15 puntos de distancia. No fue un dato menor, ¿no? Ahí también volvió a bajar la imagen de Milei. Y extrañamente, cuando ganó las elecciones, Milei sorprendió ese triunfo, porque en 15, 20 días se destruyó directamente. Al peronismo no lo tocó. El peronismo sacó 35% si lo contás como corresponde, Claro. con todas las provincias que jugaban con Fuerza Patria, con otras marcas, ¿no es cierto? La Pampa, Santiago del Estero, Tucumán, no, perdón, no Tucumán. Bueno, Tucumán jugó también, sí, La Rioja, etcétera. Obtuvo 35%. Pero ¿qué pasó? Lo que se llamaba en ese momento Provincias Unidas terminó fundida. Claro. Le sacó la mitad de su potencial electorado en 15 días por la intervención de Scott Bessent prestando plata
y Donald Trump diciendo si no, los argentinos se mueren, si no votan a Milei, yo no les doy más guita. Y la gente se asustó y temió el lunes negro. Pero esta caída depende exclusivamente de la economía, exclusivamente de la economía. Es mucha gente que votó a Milei en octubre, que votó a Milei, y más todavía, ¿no? De esa gente de último momento. Y mucha gente que lo votó hace 2 años ya no aguanta más. Ya no aguanta más este modelo económico. O sea que da la Entonces, sensación de que estos números que podríamos redondear, según lo que vos diste a conocer, en una especie de 60 en contra, 35 a favor y ese porcentaje que siempre fluctúa, da la sensación de que como que está estratificado, que no se va a mover mucho más, o todavía puede seguir cayendo el gobierno. yo lo veo más difícil que siga cayendo porque si vos mirás otros cuadros y otros indicadores que están en la misma encuesta, ¿no? Lo cruzás, entre el 35 y 38% hoy constituye, yo diría entre un 33 y un 38% el núcleo duro de Milei. Puede bajar un poco más de 37, es cierto, pero no más de un par de puntos, creo yo, en este momento. Solo que la economía siga siendo un desastre. ¿Qué pueden hacer para cambiar esto? Y muy poco, porque van a tener que sostenerse así, con una inflación contenida, porque ¿qué la contiene a la inflación? La contiene la recesión. Claro, los salarios Entonces, bajos, la claro. Argentina va camino a lo que los americanos llaman stagflation, que es estanflación, ¿no? Que es estancamiento más inflación. Y una inflación que, digamos, un lápiz Faber número 5 más o menos lo están usando, porque date cuenta que en este mes, no sé cuánto daría la inflación, en este marzo, que ya estamos por la mitad Sí, y pero que va a vamos estar arriba de 3. Va a estar por arriba de 3. supuesto, y si hubieran usado los nuevos indicadores que armó durante un año de trabajo Marco Labaña, que los tiraron a la basura, hubiera dado más arriba de 3,5, porque es muy importante cuando medís la inflación, ver el peso que tiene cada rubro de esa canasta general. Cuando se hizo esto, fue el año 2005 que lo mandó a hacer el padre de Marco, Roberto Claro, Labaña. claro. Y en ese momento lo que más impactaba en la inflación eran la alimentación. Hoy impacta mucho más que los alimentos en la inflación, el costo de los servicios, porque se están sacando lentamente los subsidios, o sea, cada 2, 3 meses te pegan un golpe a todos, ¿eh? Al grande, al mediano y al chico, le pegan un golpe con la electricidad, con el gas, con los servicios de agua y por supuesto que los impuestos municipales o tasas municipales, como le gusta llamarlo a los intendentes, también aumentan. Y esto va a un nivel importante. Y luego tarifas y combustibles. Solamente la semana pasada, por el problema de la guerra en el Medio Oriente, la nafta aumentó 8% en una semana. Imagínate que quedan 2 semanas más No, y es puede haber dificilísimo. algunos otros toques. Para Está la bien que población está siendo aparentemente- dificilísimo. Ahora, en ese sentido, y por los datos que vos nos brindás, Roberto Bachmann, hay una gran oportunidad para la oposición. Hay un 60% de la población que está Claro. esperando una representación, ¿no es cierto? Y Ahí bueno, está el pero desafío. volvemos al mismo tema que creo que hablamos la última vez que charlamos vos y yo, Sí. en este mismo programa. La pelota hace rato que está en la cancha del peronismo. Yo sé que hay movimientos, yo sé que se juntan, yo sé que están trabajando muchos. ¿Solo del peronismo o algo más amplio está esperando Bueno, ahí viene el tema. ese Yo personalmente 60%? pienso, claro, pero vos tenés que armar algo tan amplio que tenga la capacidad de meter un poco para la derecha, ¿no es cierto? Llamarlo la hipótesis Pichetto y hasta que podría incluir, hay ciertas conversaciones con Rodríguez Larreta, Ajá. ¿no?
alejado, Victoria Villarroel, alejado de todo. ¿la ves ahí también? Alejado un Rodríguez Larreta que se alejó del PRO y que se alejó de La Libertad Avanza. También ahí está Pichetto, está Moreno, hay más todavía, ¿no? Hay Monzó. Pero por otro lado, hay sectores, digamos, progresistas que están también sueltos, del Frepaso, hay radicales sueltos, etcétera. Ya viste lo que cerquita que estuvo de poder ganar la elección Leandro Santoro en la ciudad de Buenos Aires, que también podrían acercarse a esto, pero unos y otros dicen que este es mi límite. Moreno. Ahora, es muy similar el escenario a aquel que ocurrió cuando termina el periodo de Menem, ¿no es cierto? Y aparece la alianza, emerge la alianza con sectores del radicalismo, del peronismo. Claro, pero la alianza en ese momento son sectores del radicalismo de derecha, ¿no? Después, porque estaba Alfonsín en un principio en la alianza, después se fue Alfonsín de la alianza. Y el que le daba a ese radicalismo alicaído, digamos, la fuerza, etcétera, era el Frepaso. Claro. Entonces, la figura de Chacho Álvarez, de Graciela Fernández Mejide, bueno, todo esto no funcionó. No funcionó en el gobierno, funcionó como opción electoral. Electoral sí, pero del gobierno, ¿por qué no funcionó? Porque Machiné apenas asumió al mes y medio que vio todos los números, como viste, te hacen los contadores y te dicen, mire, presidente, le dijo, si no salimos la convertibilidad, volamos por los aires. Sí, pero la promesa de campaña era seguir con la Y convertibilidad. la promesa de campaña, claro. Y entonces ahí terminó con la idea, y Chacho Álvarez, que ya estaba fuera del gobierno, porque una operación del entonces director de la CIDE lo sacó, lo obligó a renunciar, fue el primero que aconsejó, y bueno, muchachos, si ustedes siguen insistiendo con la convertibilidad, traigan al padre, no al Ahora, cura, Tito, para ir cerrando la charla, hoy la alternativa, una vez más, es el peronismo. No parece haber una tercera vía. No, es que no hay otra. Como la no que quiso. ¿Qué alternativa hay? La al de peronismo? Provincias Unidas ya está, ya terminó. Pero bueno, pero la ancha avenida del medio no existe. Los de Provincias Unidas ya se avivaron. No es extraño que Pichetto haya ido a hablar con Cristina. Claro. Pichetto es uno de los referentes de Provincias Unidas. No fue referente en las elecciones porque se lo dejaron al cordobés, ¿no es cierto? Uno de los creadores del cordobesismo, a Schiaretti. Claro. Pero Provincias Unidas ya sabe, no, al medio no va. Entonces hay que juntarse con el peronismo. El tema es cómo lo juntamos y bajo qué paraguas y con qué contenidos. ¿Sabes? Te digo una cosa, estamos investigando ese tema profundamente. La gente, los que se consideran peronistas, están esperando que el peronismo les diga cuál es el proyecto alternativo. ¿Cómo podemos salir de este entuerto? ¿Cómo podemos salir de esta trampa de un nuevo laboratorio del neoliberalismo donde no hay forma de salir, porque si no nos vamos a convertir en una neocolonia de Estados Unidos que le vamos a vender a precio vil todas nuestras joyas de nuestra productividad, digamos, que es el petróleo, el gas, las tierras raras, el litio, el cobre, el oro. Bueno, todo esto, por eso la ley de glaciares que quieren poner, para vender barato esto. Y eso no va a derramar, porque dicen, se cerró FATE. Y bueno, van a abrir otras fábricas. ¿Qué fábricas van a abrir? Sí, no está abriendo nada. ¿Dónde consiguen laburo esos 920 almas? Pero te quiero decir más, aparte de FATE, que es un tema simbólico, FATE era lo poco que nos quedaba de la burguesía nacional que nació en el año 46 en Argentina. Aparte de FATE, cierran todos los días comercios, kioscos, panaderías. Sí, es un panorama desolador. Pequeñas industrias. Pero eso cierran, pero cierran y cierran,
Y el derrame de la falta de laburo genera que hoy la segunda preocupación de los argentinos es la falta de trabajo, y la primera preocupación de los argentinos es sueldos que no alcanzan, y verdaderamente no les alcanzan. Y ya algunos que al principio decían, bueno, pido adelanto, no pueden más pedir adelanto, porque todos los gastos, como se endeudaron con la tarjeta, los tienen colocados cuando cobran el sueldo. Entonces, cuando cobran el sueldo, pagan la tarjeta, pagan el alquiler los que alquilan, Y pagan las quedamos todos expensas, en Bolaña, y como se se quedan dice. con unos manguitos para hacer la primera compra en el supermercado, y después con los puchitos ir a comprar todos los días a los negocios de cercanía. Así vive la gente. Decime una cosa, Javier, ¿cuánto pueden aguantar Y más? pareciera que no mucho más. El mal humor social empieza a verse. Por eso las encuestas dejan esto al descubierto. Ya no es solo lo de Adorni, que eso me parece que va a quedar más Como en una la anécdota, discusión. claro, como una Es anécdota. una anécdota porque pero que es aporta, ético. claro, pero que aporta mucho. Pero, ¿sabés qué? Esto que la economía que ha fracasado realmente, la gente empieza a sentir esto, y los peronistas que votaron a Milei se están empezando a arrepentir. Buen Y dato, muchos- Tito. Muy buen dato. Gracias por tu participación, como siempre, ¿eh? Se nos No, termina el todo lo programa. contrario. Te agradezco Dale, che, mucho, fuerte Roberto. abrazo. Chao, Roberto chao. Bachman, charlando con nosotros. Nos estamos yendo. ¿Queda algún tiempito, Martín Loza, o viene otro programa ahora? Porque me quiero despedir con uno de los videos del profesor Yang. Porque yo creo que hoy, en la declaración de Donald Trump de hoy, es una muestra de que Estados Unidos perdió la guerra. La perdió. Hoy dijo Trump, nos retiramos del estrecho de Hormuz. Bueno, y nosotros nos retiramos del programa. Y la seguimos el jueves que viene. ¿Te parece, Martín? El jueves que viene estamos otra vez con nuestros oyentes a través de la señal de Radio Caput en esto que es el Relator Nauta Contraataca. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, todo el día pasa arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz, pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. En Caput A Diego Maradona. pasan cosas.